A Manuel Pinto, analista de XTB. Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Manuel, ¿cómo has estado viendo hoy la sesión europea? Porque, bueno, igual no ha dado tantos bandazos como Estados Unidos, pero sí que es cierto que no las teníamos todos con nosotros, que finalmente fuéramos a cerrar en su mayoría en positivo. Bueno, totalmente, ¿no? Sí que es verdad que ha habido bandazos. Hemos empezado la sesión ligeramente a la baja, a pesar de las noticias en China sobre nuevos recortes de tipos, nuevos confinamientos. Eso sí que ha provocado, por tanto, que las caídas en el mercado en el día de hoy, al inicio de la sesión, pues sean moderadas, y aparte todo lo que venía de la semana anterior, ¿no? Hay que recordar pues esos datos de inflación, tanto en Europa como sobre todo en Estados Unidos, por encima de lo esperado. También el comunicado de FedEx alertando sobre la desaceleración económica global y sus resultados particulares, con una estimación menor de lo que se preveía, y por tanto pues el inicio de jornada de hoy pues se antojaba complicado. Poco a poco hemos ido viendo cómo una posible recuperación del mercado en Estados Unidos se contagiaba también el resto de selectivos, y a pesar de ello, pues a última hora más o menos ha habido otra vez correcciones que han perjudicado a los principales selectivos, y en el caso del IBEX 35 pues le ha propiciado que no rompiese al alza los 8.000 puntos, ¿no?, que tenemos como resistencia clave, y todo ello pues con una semana que tenemos por delante, desde luego apasionante, con bancos centrales, decisiones y con movimientos importantes en nivel de los mercados. Manuel, semana marcada por los bancos centrales, efectivamente, y además vamos a tener el plato fuerte el miércoles con esa decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. No te voy a preguntar únicamente por dónde creéis vosotros que va a salir Powell, si por los 75 o por los 100 puntos básicos, pero también cuáles crees que pueden ser los principales mensajes que pueda dedicar a los inversores el presidente de la Reserva Federal, y si alguno de ellos podría dar lugar a algún tipo de sorpresa. Bueno, yo creo que desde luego el mercado está descontando 75 puntos básicos como la subida más viable, ¿no?, para este miércoles, y sorpresas pues podemos encontrar muchas. Sin embargo, nosotros creemos que el mensaje pues va a ser de afianzar las decisiones que han ido tomando en los últimos meses, de afianzar esa lucha contra la inflación, que ahora mismo pues es su principal propósito. Es verdad que en el último dato pues hemos conocido un dato por encima de lo esperado, pero la tendencia previa pues indicaba ya cómo la inflación podía haber tocado techo, y eso sí nos preocupa, que esa idea de la FED y del mercado de una inflación tocando techo pues ha salido errónea, y por tanto pues sorpresas sobre todo puede haber, yo creo, en que el mercado ha descontado durante muchas fases de este último trimestre, principalmente, que en 2023 empezaban a bajar las tasas, y que yo no he visto a Powell o otros miembros de la FED confirmando esa posible decisión. Así que, por tanto, en los programas de endurecimiento de la política monetaria, reducción de balance, las subidas de tasas, pues seguimos viendo muchos riesgos, que veremos el miércoles ese mensaje de Powell, si hay o no sorpresas. Nosotros particularmente no esperamos nada en cuanto a esas sorpresas, pues por los riesgos que están encima de la mesa, la posible desaceleración económica, la guerra también que seguimos viendo día tras día en Ucrania, la subida de los precios, la subida de los alimentos, que es otro de los factores clave que yo creo que tampoco se está dando tanta importancia, o las subidas en las hipotecas, que está haciendo que el sector inmobiliario, particularmente en Estados Unidos, igual que en otras regiones, empiece a tocar ya o a estar en un estado de sobrecalentamiento, ¿no? Así que sí vemos algunos factores que nos parecería sorpresa que Powell no los tocase, pero en cuanto a sus posibles decisiones vemos como la opción más viable esos 75 puntos, y continuar con un mensaje de confirmar pues esas decisiones que están tomando y aplicar que apliquen a la inflación, ¿no?, a la reducción de la inflación. Bueno, nos acercamos a un invierno difícil. Decían que estamos ya como a unas 2 semanas de que empiece ya oficialmente esa temporada de la calefacción. No sé si va a ser el caso en España. Hemos estado viendo altas temperaturas y todavía nos estamos enfrentando a algunas regiones a esas, a esas elevadas temperaturas precisamente, pero sí que es cierto que hay países del norte de Europa que ya van a empezar a plantearse, esas vías, ¿no? Y se van a enfrentar a un clima mucho más frío. Mientras tanto, evidentemente, mientras Europa está intentando incrementar los esfuerzos por desligarse del gas ruso, por mejorar su independencia y por reforzar su sistema energético, se encamina al riesgo de recesión. Son cada vez más las voces que apuntan a una recesión en la eurozona, en un momento en el que tenemos esa inflación desbocada, esa actuación por parte del Banco Central Europeo, pero que sigue sin llegar a trasladar
esa confianza en los mercados. De hecho, hoy en Bloomberg se publicaba una encuesta a sus economistas y decían que esa probabilidad de recesión ha pasado de muy probable a inevitable. ¿Cuánto de inevitable estáis viendo desde XTB esa recesión en Europa? Bueno, a ver, de inevitable lo que estamos viendo desde luego es los datos, ¿no? Y los datos lo que muestran es perjudicial para la economía real al final de todos nosotros. Hablabas sobre las posibles decisiones que tomen los gobiernos con el gas. Hemos tenido pues realmente un verano muy cálido en el que hemos tenido que utilizar el gas más de lo usual, y ahora veremos si hay posibles reducciones de cara al invierno. Pero desde luego que al final el consumidor último lo que está viendo es cómo sube la cesta de la compra, cómo sube cualquier comida que íbamos a cocinar y esos alimentos del día a día, de cuánto nos cuesta semana tras semana, cómo suben las hipotecas de manera desmesurada, cómo ha subido todos los costes que podemos prácticamente ver en nuestro día a día, la electricidad. Hablaban en Reino Unido, por ejemplo, de subidas estimadas para el año que viene por encima de los 5.000 libras al año, ¿no? Que estos son al fin y al cabo pues más de 400 libras al mes, ¿no? O sea, que vamos sumando de electricidad, de la compra, de la hipoteca, de nuestros gastos más importantes mes a mes. Entonces vemos cómo esa situación de momento no tiene visos de que vaya a parar, y desde luego que hace que veamos con preocupación la situación económica, ¿no? Hay mucho ahorro, es verdad que hemos visto un ahorro importante en los últimos años, pero que ha habido también mucho consumo, y acostumbrarnos al consumo de estos 2-3 últimos años a lo que podemos ver en los próximos meses, yo creo que no es una opción real, ¿no? Así que por tanto nos preocupa. No sé si lo veremos inevitable o no, el entrar en una recesión. Desde luego sí vemos muchos peligros y vemos cómo la situación económica no es buena, todo lo contrario. Lo hemos visto, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Que al final es el espejo en el que nos miramos todos, y si Alemania pues lo vemos negativamente, al resto no lo podemos ver mucho mejor, a pesar de particularidades, ¿no? Pero el precio de la energía, los datos de crecimiento del Producto Interior Bruto en el 0%, subiendo también el desempleo, datos de PMI por debajo de 50, subida del desempleo, datos de balanza comercial en déficit, un país mundialmente conocido por las exportaciones, a pesar también de la apreciación del dólar respecto al euro, índices de confianza como el IFO o GFK para empresarios también en niveles de 2008, o sea que realmente pues vemos un conjunto de datos y unos números que no son positivos. Entonces vamos a esperar a ver lo que es en los próximos meses, pero desde luego que nos hace estar en alerta, ¿no? Y hay muchos clientes que a nosotros nos llaman ante estas preocupaciones y ante posibilidades de inversión que puedan tener en cartera, y con nosotros aquí en XTB se pueden adquirir ETFs inversos que replican al contrario de los movimientos que hacen los índices, por ejemplo. Podemos también operar en materias primas, o sea que nos dan también la posibilidad de diversificar en una cartera ante posibles caídas del mercado de manera eficiente, ¿no? Y sin grandes costes. Entonces, hay oportunidades, hay inversiones, pero desde luego que a día de hoy la economía pues la vemos en una situación negativa. Pues Manuel Pinto, analista de XTB, como siempre, muchísimas gracias, y nosotros nos quedamos con ese análisis. Muchas gracias, como siempre, a vosotros. Y nosotros nos despedimos, volvemos mañana con más.